Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Nuevamente nos encontramos en este espacio para seguir reflexionando juntos y pensando en torno a las enseñanzas de la Biblia. Y hemos estado hablando hasta ahora del crecimiento en la gracia. Hemos estado hablando acerca de la santificación, cómo se produce eso. La verdad que cuando nosotros empezamos a escudriñar las Sagradas Escrituras y estudiamos los diferentes temas que hay en la Biblia, es una tarea fascinante. La Biblia es un libro realmente maravilloso, inagotable en su contenido. Es importante que nosotros comprendamos que necesitamos ser justos para poder ir al reino de los cielos. El profeta Isaías, cuando habla de los que entrarán a la vida eterna, habla de gente justa. Pero también a lo largo de todos estos temas hemos hablado que no podemos ser justos por nosotros mismos. Hemos leído en varias oportunidades el texto de Romanos capítulo 3, a partir del versículo 9 en adelante, donde Pablo dice enfáticamente, no hay justo ni aún uno. Si nadie es justo, tenemos un problema. Y el problema es que por más que nos esforcemos en ser justos, nuestra justicia nunca será aceptable delante de Dios. Cuando Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, en el versículo 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Querido hermano, hay una justicia que nosotros podemos desarrollar, que es la justicia de la observancia a la ley. Esta es la justicia, la vida justa que buscaban los escribas y los fariseos en los días de Jesús. Ellos pretendían ser justos delante de Dios a través de una minuciosa, escrupulosa observancia de los 10 mandamientos, pero no solo de los 10 mandamientos, sino de una cantidad de leyes que ellos habían cuantificado en las escrituras del Antiguo Testamento, 622 mandamientos que ellos tenían que obedecer. Sumado a esto estaba la interpretación de todas estas leyes en una compilación de creencias que era la Mishnah, que eran las tradiciones orales del pueblo de Israel. Luego estas tradiciones orales y estas interpretaciones de los mandamientos fueron reinterpretadas y compiladas en varios volúmenes que se llamaron el Talmud. La comprensión de todos estos preceptos, estas leyes, estas normas, estas formas, hacía creer a los escribas y a los fariseos que ellos podían alcanzar a ser justos delante de Dios. El apóstol Pablo, que fue educado en el fariseísmo, creía que observando minuciosamente cada uno de los preceptos de la ley sería justo. Pero cuando él se encontró con Jesús, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco, ese encuentro que cambió completamente su vida, él comprendió que todo su esfuerzo, que toda su dedicación a observar la ley no tenía ningún futuro, que él no podía ganarse el favor de Dios a través de la observancia de la ley, que él podía ser muy justo y tener una justicia propia sobre la base de la ley, pero comprendió que esa justicia no le permitiría entrar al reino de los cielos. Así como Jesús le expresó a un fariseo llamado Nicodemo, que era justo y observador de todos los preceptos, que si no nacía de nuevo no podía entrar al reino de los cielos, Pablo tuvo que experimentar un nuevo comienzo en Jesús para poder recibir el perdón de sus pecados y ser contado como justo. La justicia que es sobre la base de la ley no nos salva. Pero luego Pablo añade, ser hallado en Jesús sobre la base de la justicia que es de Dios por la fe. Cuando creemos en Jesús, toda esa vida impecable de Jesús, esa vida justa de Jesús, es puesta a nuestra cuenta. Y en el momento que la vida justa de Jesús es puesta a nuestra cuenta, nosotros ante Dios somos justos, somos considerados justos, somos considerados santos, buenos y con derecho al cielo. No me canso de recordar el poder de la justificación. La justificación cambia nuestra posición delante de Dios. Pero hemos dicho también que el Evangelio es poder de Dios para salvación.
¿Cuál es la evidencia de que nuestra fe en Jesús es una fe auténtica? ¿Cuál es la evidencia de que nuestra fe es una fe real? ¿Cuál es la evidencia de que realmente el Evangelio ha sido un poder en nuestra vida y ha efectuado un cambio? En la carta de Santiago, en el capítulo 2, en los versículos 16 al 18, dice así: Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, Santiago dice, si una persona tiene necesidad de algo y simplemente le decimos, bueno, que Dios te bendiga, ve, ya encontrarás solución a tus problemas, ¿de qué sirve? Santiago está diciendo que cuando nosotros hemos creído en Jesús, nuestra fe es práctica. Y dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras en sí mismo, está muerta. No tiene, por lo tanto, ningún sentido una fe que esté muerta. La fe auténtica es dinámica. La fe auténtica es una fe viva, no está muerta. Así como un cristiano está vivo y como está vivo, vive para la gloria de Dios, la auténtica fe nunca puede estar muerta, porque de hecho la fe auténtica es lo que imprime vida al cristiano. El versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago dice a continuación, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe auténtica, querido hermano, la fe auténtica, querido amigo, se revela, se manifiesta, se muestra a través de las obras. Las obras son la evidencia externa de la fe interna. Cuando Pablo escribe la carta a los Romanos en el capítulo 4, dice que el hombre es justificado por la fe sin obras. Pero Santiago dice que las obras son la evidencia de la fe. No hay una contradicción entre Pablo y Santiago. Pablo está diciendo cómo nos justificamos delante de Dios. Nos justificamos por la fe sola, cuando creemos. Ahí somos perdonados, aceptados, restaurados, reconciliados. Pero Santiago lo que está tratando de explicar es cómo nos justificamos delante de las personas. Santiago lo que está tratando de decir es cómo nos justificamos delante de los demás. ¿Cómo tu vecino puede saber que tú eres un cristiano? ¿Cómo tu jefe puede saber que tú eres un cristiano? ¿Cómo tu compañero de trabajo, tu compañero de estudios? ¿Cómo puedes saber otro que tú eres un cristiano? Sí, es cierto que tu fe puesta en Jesús hace que Dios te perdone, te salve, te justifique, te declare justo y ponga a tu cuenta, impute los méritos de Jesucristo a favor tuyo. La fe sola en Cristo trae el perdón y la justificación por la fe. Pero ¿cómo sabe mi prójimo que yo soy cristiano? Santiago lo que está hablando es cómo se demuestra mi cristianismo ante los demás. Y ahí es donde él dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Así que, hermanos, la fe auténtica es una fe viva. La fe auténtica es una fe dinámica. Es una fe que se manifiesta a través de obras. De obras que, como ya dijimos, son el resultado de la conexión con Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero cuando estamos conectados con Jesús, nuestra vida tiene fruto. El fruto del Espíritu. Una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. El fruto del Espíritu aparece en nuestra vida. Y nuestra conducta es el resultado de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Somos personas que actuamos con amor, con respeto, con paz, con paciencia. Actuamos con bondad, con benignidad, actuamos con mansedumbre, con dominio propio. Actuamos y vivimos de otra manera, vivimos para la gloria de Dios. Y vivimos también observando la voluntad de Dios expresada en la ejemplificación de su carácter, que son los mandamientos. Observamos los mandamientos porque amamos a Dios y porque nuestra fe es auténtica y porque la fe, como bien expresa el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 31, la fe no queda anulada por la
por la ley. La ley no queda anulada por la fe, perdón, sino que la fe es lo único que nos puede llevar a una verdadera observancia de la ley de Dios. Así que si nosotros hemos creído, si nosotros hemos confiado en el Señor, esa confianza siempre se evidenciará a través de una vida de obediencia a la voluntad de Dios, que no será fruto de nuestro esfuerzo, sino fruto de la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en esta jornada y que la presencia del Espíritu te pueda guiar en todo momento. Dios te guarde.